Bienvenidos a este foro organizado por la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este foro que se llama ¿El medio es el mensaje? Así como una pregunta que cuestiona la famosa frase de McLuhan: el medio es el mensaje. Este foro sobre los medios públicos en tiempos de pandemia. Ya llevamos 2 sesiones, esta es nuestra tercera sesión. Me da mucho gusto moderarla, hablar de un tema que me parece apasionante, al que le pusimos es la opinión pública, la opinión del público. Es decir, el tema es los derechos de las audiencias. Y para acompañarnos a esta mesa, pues tenemos unos invitados de primer orden, especialistas en este tema. Primero les voy a presentar a la maestra Irene Levy. La maestra Irene Levy es abogada por la Escuela Libre de Derecho con maestría en Derecho, especialista en medios de comunicación y telecomunicaciones. Seguramente si a usted le interesa el tema, la ha leído, la ha visto, la ha escuchado, trabaja, escribe para el Universal, una columna, comentarista también de Radio Educación sobre temas de medios y telecomunicaciones, y es académica de la Universidad Iberoamericana. Es presidenta de Observatel. Esto es muy importante, hay que decir que Observatel es el Observatorio de las Telecomunicaciones de México. Es una organización no gubernamental cuyo objetivo primordial es observar y analizar la actualidad y evolución de las telecomunicaciones, la radiodifusión y en general las tecnologías de la información a partir de diversas perspectivas. Pueden consultarlo, por supuesto, pueden consultarnos en la página de www.observatel.org. Y la maestra Irene Levy también fue comisionada del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción y es consejera del Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Profeco. Ha trabajado asesorando en estas dos instancias tan importantes. Es un gusto tenerla aquí. Bienvenida, maestra Irene Levy. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Qué gusto. El maestro Gabriel Sosa Plata, también muy conocido de quienes siguen estos temas, es el actual director de Radio Educación, es profesor investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma Metropolitana, en la Unidad Xochimilco, ha sido defensor de las audiencias de Canal 44 y de la Radio Universidad de Guadalajara. El Canal 44 es el canal de la Universidad de Guadalajara, un canal muy importante en el espectro de la televisión pública y de la radio pública mexicana. También ha sido, y me da mucho gusto comentarlo, fue defensor de las audiencias de Canal 22. Y también quizás muchos de ustedes recuerden que fue el defensor de las audiencias, no se llamaba así en ese momento, de MBS. Una estación privada que fue innovadora en este sentido, que tuvo al maestro Gabriel Sosa Plata como parte de esta innovación. El maestro Sosa Plata escribe en innumerables medios. Hay que decir que en este momento lo pueden ustedes escuchar a través de TVUNAM, en el programa Media 20.1, todos los sábados a las 9 de la noche, o también sus columnas en ADN 40. Es una figura imprescindible, al igual que la maestra Levy, sobre este tema. Les comento que también estará en esta mesa el maestro Genaro Villamil, el actual director del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, un periodista muy conocido, especialista también en estos temas, desde su trabajo periodístico, periodista muy destacado, especialmente en la revista Proceso, y que ha sido también académico de la maestría en la Escuela de Periodismo Carlos Septién. Él se va a incorporar en un momento. Sus obligaciones como presidente del sistema público no le permitían entrar en este momento, pero lo recibiremos en un momento con mucho gusto. Sin más, vamos a comenzar. Me da mucho gusto esta mesa. Primer comentario que hago sobre la misma es que todos somos académicos. Académicos, además, algunos en activo, o que seguimos
dando clases, y eso me gusta mucho que estemos hablando también de académicos. También algunos muy vinculados, estamos con la UNAM, que es ahora el espacio que nos acoge. Bueno, voy a empezar con una pregunta elemental para quienes nos están escuchando. No me parece menor, vamos a decirlo, porque hablamos, en este sentido hablamos, tenemos muy clara ya la palabra audiencia, los que trabajamos en esto, pero la gente todavía habla del público, de los espectadores. ¿Cómo definimos qué es una audiencia cuando estamos hablando de estos temas de medios? ¿Quién me quiere contestar? Adelante, querida maestra N. Levy. Oye, pero antes yo quiero decirles que estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, de confluir nuevamente con Gabriel Sosa, con el que he tenido historias maravillosas de espacios públicos en medios de comunicación que hemos compartido y nos hemos divertido muchísimo platicando de estos y de otros temas. Y también me da muchísimo gusto, Armando, poder estar en esta hermosa casa que es la UNAM, que debo decir, no lo pongo en mi currículum, pero yo soy de la Prepa 6 de la UNAM, estudié piano en la Escuela Nacional de Música de la UNAM y soy Puma de corazón, así que No lo sabía. Entonces, ¿tienes número de cuenta universitario? Sí, claro, por supuesto que tengo número de cuenta. Bien, esto nos hace una comunidad muy. Así es. Y con un gusto de estar aquí enorme. Y creo que además esta mesa es súper pertinente, porque estamos ante una transformación muy importante en materia de comunicación. Es decir, perdón, está mi perro atrás. Ahí está, lo vamos a poner. Está mi perrito atrás. ¿Qué ha pasado en estos tiempos? Es que, ¿sabes qué? Si los saco, van a ladrar y entonces prefiero tenerlos ahí. Bueno, ya los voy a dejar para que lo vean. Un amigo, alguien que cree en los derechos de los animales, alguien que tiene 10 mascotas, que estarían actuados. Todos los días en el noticiario del Canal 22, Laura Barrera tiene a su gatito ya como parte del noticiario. Ya es protagonista, sí. Como hacemos ahora en todos lados. Bueno, les decía yo que era muy pertinente el tema. Y desde luego tu pregunta y el tema en el que vamos a charlar hoy, porque estamos ante una reformulación doble, voy a decirlo así, de qué es la audiencia, qué es la opinión pública, qué es el espacio público y cuáles deben ser las interacciones, con base en qué deben darse las interacciones entre las diferentes partes o los diferentes actores. Hablo del gobierno. Hablo de las instituciones con el público o con las audiencias, de los medios de comunicación privados con las audiencias y desde luego los medios públicos con las audiencias. Y entonces yo encuentro dos momentos importantes para hablar de esto. Antes de la pandemia y después de la pandemia. Y yo creo que a partir de la pandemia hay una línea que vamos a dibujar y en la cual las cosas no van a regresar al estado en el que se encontraban y que finalmente tendremos que reformular las cosas. Y la anterior tiene que ver con la aparición de las redes sociales, de estas plataformas en las que han venido a mover el tapete, voy a decirlo así, de todos los medios tradicionales, no nada más de los escritos como los periódicos y las revistas, sino también desde luego de los medios electrónicos como radio y televisión. Entonces, es importante que a partir de todo esto también nos concentremos en definir qué son las audiencias, porque Sartori, Habermas hubieran tenido un concepto de audiencias mucho más tradicional. Y ahora a lo mejor la palabra audiencias, inclusive que son los que escuchan, se ha quedado muy atrás porque las audiencias son aquellos que están presentes en las redes sociales, también son aquellos que están presentes en el YouTube, que están presentes en la televisión, en el radio. Y voy a agregar algo más y le dejo la palabra a mi querido maestro y amigo Gabriel. Son también aquellos que interactúan con los medios de comunicación, porque esta parte pasiva de yo escucho, yo veo y yo retengo y ahí se queda el mensaje, también se está modificando. Ahora yo también como audiencia participo en la elaboración de contenidos. Entonces pongo esto como una introducción a la complejidad que nos invita el tema que el día de hoy estamos tratando.
Me parece que lo has definido muy bien. Efectivamente, dejar claro lo que los expertos han estudiado, que ya no se queda solo en el espacio del receptor, además solo de los medios tradicionales de comunicación, sino que abarcan toda la gama mediática plural que está especialmente también ahora en Internet. Eso me parece muy importante tenerlo claro. Voy a decir algo que no puedo evitar comentar. Es una palabra que en mi medio de profesión, el cine, no se usaba. Nosotros usamos el público. El público es la palabra con la que nos relacionamos en el cine. Pues últimamente se está usando la palabra también audiencia para el cine. Es curioso, nada más lo comento en una acotación. Maestro Gabriel Sosa Plata, a ver, además tú has sido defensor de las audiencias. Las audiencias necesitan que las defiendan. ¿Cuáles son? Las audiencias tienen derechos, por supuesto. ¿Cuáles son? ¿Cómo tienes tú esta perspectiva, además que tú has vivido directamente, has sido pionero también de este tema, de estudiar las audiencias y vivirla y defenderlas inclusive? Muchas gracias, querido cineasta Armando Casas, y pues también saludo con mucho gusto a mi querida Irene Levy, con quien efectivamente teníamos un programa allá en el Universal, ¿te acuerdas? Primero de radio, luego de televisión, en fin, nos divertimos también mucho en esa faceta y hemos emprendido también muchas batallas. Y pues obviamente, muchas gracias también, querido cineasta Armando Casas, por la invitación, a la doctora Graciela de la Torre y a quien apoya también esta cátedra, a Lucía Emilia. Pues muchísimas gracias. Y pues ha colocado en esta mesa de discusiones efectivamente un concepto que ahora parece desdibujarse ante este nuevo ecosistema mediático. Y pues sí, ahora somos, como lo han dicho ya diversos estudiosos, prosumidores, que no me gusta mucho este concepto porque se relaciona más, obviamente sí, con el concepto de consumidores, pero explica muy bien la nueva circunstancia en la que no solo somos consumidores de contenidos, sino que también ahora somos proveedores de contenidos. Y aquella responsabilidad que le exigíamos a los medios tradicionales de comunicación, es decir, de respetar los derechos de las audiencias, ahora también nos los pueden exigir a nosotros como generadores de contenidos, porque también nosotros podemos vulnerar derechos. Efectivamente, estaba muy dividido el mundo, podríamos decir, de los medios tradicionales con los nuevos medios, y había una regulación y sigue existiendo una regulación expresa, incluyendo la de los derechos de las audiencias para la radio, para la televisión, hablando de medios impresos, los derechos de los lectores, de la televisión de paga y párale de contar, ¿no? Es decir, ahí estaban circunscritos, pues, estos derechos, pero lo cierto es de que ahora, y con base también en las estadísticas que están disponibles, ya hay servicios online o plataformas en línea que cuentan con mucho más audiencias, ¿no? O usuarios en un momento determinado que los medios tradicionales. Y no se sujetan a las mismas reglas que se sujetaban, pues, los medios tradicionales, lo cual está llevando una discusión también muy interesante de que hasta qué grado es necesario tutelar también estos derechos en el mundo digital. Ahí cruzan varios aspectos. Por ejemplo, hay límites, sabemos, a la libertad de expresión, todo lo que tiene que ver con la pornografía infantil, el discurso de odio, ¿no? Con fines ya de violencia, entre otros aspectos que incluso pues llevan a que se apliquen otro conjunto de leyes, reglamentos o principios, digamos, generales a nivel internacional, que sí hablan precisamente de una tutela también de derechos vulnerados. Pero sí estamos en un debate interesante que hasta qué grado se están limitando la libertad de expresión, justo al establecer este tipo de criterios ya en el mundo digital, en este nuevo ecosistema y en esta multiplataforma. La pregunta expresa que me haces, cineasta Casas, de cuáles serían explícitamente algunos de estos derechos, pues bueno,
Si nos basamos en lo que dice la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la de 2014, que es producto de esta reforma constitucional de 2013, pues bueno, menciona algunos muy rápidamente: recibir contenidos que reflejen la pluralidad, el pluralismo, recibir una programación que incluya los diferentes géneros y que respondan a la diversidad y pluralidad de ideas de una nación, pues, como la nuestra y que vive una democracia muy intensa. Por ejemplo, que se aporten elementos para distinguir entre la publicidad y el contenido de un programa, que se respeten los horarios de los programas y que se avise también cada que se cambie la programación. Habla también, por supuesto, del derecho de réplica con base en la ley reglamentaria, que se mantengan los niveles, los mismos niveles de audio y video. Se refiere obviamente a la calidad en la programación, que está prohibido cualquier tipo de discriminación por lo que sea, y pues un respeto a los derechos humanos. Es decir, si cualquiera de estos medios, en este caso se refiere a radio y televisión abierta y de paga, incumple algunos de estos derechos, pues bueno, puede uno acudir a la Defensoría de las Audiencias, que también establece un procedimiento la misma ley, y pues bueno, es una obligación, al menos para los medios tradicionales, radio y televisión, tener a las defensorías de las audiencias para ello. Ahorita tenemos una discusión también por un amparo, en fin, pero eso lo podemos platicar un poquito más adelante. Es muy importante lo que dices, maestro Sosa. Esto está en la ley, es decir, no es optativo para los medios tener una defensoría de las audiencias. ¿Cómo se pueden garantizar estos derechos? Tú ya enumeraste cuáles son. Yo creo que es muy importante para las audiencias que además los tengan claros. Ya hablaremos de la libertad de expresión, que fue el tema de la primera mesa, pero creo que toca muy directamente a esta mesa también. Pero ¿cómo podemos garantizar estos derechos de las audiencias, maestra Levy? Pues yo creo que has planteado la pregunta de los 64 millones de pesos, porque la ley establece un mecanismo para garantizarlos y hay que recordar que desde la Constitución se dispone la obligación no solo de establecer cuáles son los derechos, sino de establecer cómo se van a garantizar en la ley. Y así hace la ley en 2014, como bien lo dijo Gabriel. Pero la ley puede contener 25 derechos y 50 formas de garantizarlos. El problema está en la práctica. Cuando se expidió la ley de telecomunicaciones y radiodifusión en 2014, se estableció la obligación, como bien lo dijiste, Armando, de que todos los medios tuvieran un defensor de las audiencias. Y además de un defensor de las audiencias, que tuviera un código de ética. Sí. En la ley se establecía también tiempos perentorios para inscribir al defensor de las audiencias, que tenía que cumplir con una serie de requisitos que se iban a establecer en unos lineamientos. Yo sé que está medio complicado a esta madeja de estambre, pero vamos a desmenuzarla. Unos lineamientos que emitiría el organismo autónomo Instituto Federal de Telecomunicaciones. Eso decía la ley. ¿Por qué el defensor de las audiencias tenía que cumplir con ciertos requisitos? Pues porque si un defensor de las audiencias es contratado y pagado por el medio de comunicación privado, en este caso hago hincapié en el privado porque tiene especial relevancia, privado que lo contrata y él va a ser su defensor de las audiencias, pues claramente tenemos un conflicto de interés entre empleador y empleado que tratará de cubrir ciertas cuestiones que le diga a su empleador y no golpeará seguramente tan fuerte al medio de comunicación, en detrimento de la eficiencia como de defensor de las audiencias. Bien,
pues se dio a la tarea el Instituto Federal de Telecomunicaciones de emitir estos lineamientos en los que se incluían una serie de requisitos para el defensor, una serie de requisitos o de normas generales que tenían que incluir los códigos de ética. Esos se iban a inscribir en un registro en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, pero vino una enorme discusión después de esto que tú mencionas en relación a la libertad de expresión, en los que fueron los medios privados, hay que decirlo, no los medios públicos, los medios privados, los que pegaron el grito en el cielo y dijeron, a ver, ¿por qué tú, Instituto Federal de Telecomunicaciones, vas a decidir si mi defensor de las audiencias es correcto o no? ¿Por qué vas a decidir si mi código de ética es el correcto o no? Y sobre todo centraron la atención en esta figura que mencionaba Gabriel Sosa de la información y la opinión pública. Es decir, ¿qué diferencia hay entre información y opinión pública? Porque la ley establecía la obligación de diferenciar la información de opinión pública. Y entonces empezaron las burlas de que si iban a sonar una campanita cada vez que se acabara la información y comenzaba la opinión pública y todo esto para minimizar en realidad todo el paquete de defensoría de las audiencias y de garantías a las personas. Fue así como finalmente, y después de una ardua batalla que no vale la pena entrar en detalles, el Senado terminó modificando la ley para eliminar de la ley este mecanismo de garantía de derechos que eran los códigos de ética y los defensores de las audiencias, para hacerlo de manera no optativa, pero más bien de autorregulación por parte de los medios de comunicación, sin que tuviera el Instituto Federal de Telecomunicaciones ninguna injerencia, porque le quitaron al instituto la posibilidad, la atribución de emitir lineamientos de las audiencias. Y para terminar la historia, nada más decir que después de un amparo, hubieron varios amparos, hubo amparos por parte de personas físicas, pero también de la AMDA, de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias, que se ganó y que ahorita estamos esperando que el legislativo corrija la ley para incluir de nueva cuenta la facultad del Instituto Federal de Telecomunicaciones para emitir lineamientos, y veremos qué hace el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Pero lo que quiero resaltar es que estamos ante un escenario de diversos intereses que se mezclan, intereses privados, intereses comerciales y al mismo tiempo, garantías y derechos de las audiencias que alguien tiene que defender, y aún en este momento estamos en una zona gris en la que no sabemos qué va a pasar en este sentido. Sí, yo nada más, perdón, cineasta, abonaría lo que acaba de explicar muy, muy bien, como siempre, mi querida Irene. Esto que yo comenté, efectivamente está en la ley, y lo que hizo el Instituto Federal de Telecomunicaciones fue darle cuerpo para que esos derechos pudieran ser realmente tutelados a través de estos lineamientos. Efectivamente, se dio toda esta presión que ha descrito muy bien Irene, de los grupos privados que decían, es que es una intromisión, van a ir en contra de la libertad de expresión, etcétera, etcétera. Y luego, acuérdense que estábamos hablando del sexenio anterior, Peña Nieto, con toda esa legislatura, en fin, a favor de toda la visión de los medios privados, y presentan una controversia al Senado, otra controversia al Ejecutivo, y lo que hizo el IFT fue, mejor suspendo los lineamientos, porque está generando muchas tensiones a estos lineamientos. Una de las aportaciones interesantísimas, recordarás, Irene, de estos lineamientos es de que, por ejemplo, si había una entrevista en ese momento en cualquier medio que era pagada, porque pues, es lo que hacen muchos medios, había que ponerle una P en la pantallita. Bueno, o en la pantalla, ¿no? Había que poner una P que era publicidad. Entonces, eso era aterrador, pues imagínate, pues iba a estar llena de P's en muchas ocasiones, ¿no? Los noticiarios varios, sobre todo de la televisión comercial, algunos de radio, pues son entrevistas que sabemos que son pagadas. Hay una operación, o quizá no se diga tan abiertamente y responde más bien a una lógica de que tú me apoyas en esto, yo te doy cobertura, en fin, ¿no? Pero bueno, entonces había que poner esa P.
Pero lo que el discurso era de que sobre todo se atentaba en contra de la libertad de expresión por diferenciar esto de la opinión con respecto a la información. Es decir, cada que un comunicador diera la opinión sobre una noticia, tenía que advertir, voy a dar mi opinión, y eso no les gustaba, les parecía una intromisión. Y pues bueno, se suspendieron estos lineamientos y después se dio esa reforma que comenta Irene, ahí en la Cámara de Diputados, que tiraron de alguna manera, pues sobre todo esta tutela del Instituto Federal de Telecomunicaciones en esta materia, y pues bueno, vino el amparo de la AMDA, pero lo que te faltó, querida Irene, ahí sí, es de que, pues sí, efectivamente se ganó el amparo, pero resulta que por alguna situación extraña, ese amparo ganado no se ha notificado al Congreso, y llevamos, el amparo se ganó en 2019, en agosto de 2019. Y no se ha notificado, y no solamente ocurrió ese fenómeno, como dice César Olmedo, que es el abogado que llevó este amparo, han sucedido situaciones muy raras. Resulta que el tribunal está reenviando el expediente ya como tal, incluso ya, pues supuestamente con esta sentencia o este amparo que ya se había ganado, de nueva cuenta a la Suprema Corte de Justicia, que a su vez no ha resuelto, por cierto, estas acciones de inconstitucionalidad, una de ellas que presentó el Senado de la República. Lo más extraño es de que la Corte ya tenía este amparo, pero lo había enviado al tribunal. Entonces, ahora va de vuelta a la Suprema Corte, algo también que es inverosímil. El punto es de que este tema de los derechos de las audiencias genera un enorme ruido y hay una enorme incertidumbre, efectivamente, porque todo se ha dejado al ámbito de la autorregulación. Y entonces, pues los propios medios son como se dice, los propios, ¿cuál es la expresión que se utiliza, Irene? Juez de y que parte, son juez y parte. Juez y parte, exactamente. Juez y parte con figuras en muchas ocasiones, pues hay que decirlo, decorativas, ¿no? Sí, es interesante porque esa autorregulación, de hecho, no la hemos visto. Nadie ha atendido la invitación a dejar claro que lo que están haciendo es publicidad pagada y no una entrevista o una opinión. Y tampoco, hemos visto como que haya cambiado todavía, que se haya implementado, ¿no? A ver, aquí surge algo muy importante que tiene que ver directamente con el tema del foro. Pues estamos hablando de medios públicos. ¿Cuál es la labor de las defensorías de las audiencias en los medios públicos y qué con respecto a los medios comerciales? Bueno, todos nosotros sabemos que es enorme, pero ¿cuál es? Para que lo entienda quien nos está escuchando. Hay defensoría de las audiencias en los medios públicos y los hay en los medios comerciales. ¿Qué los diferencia esencialmente? Pues yo creo que esa es una pregunta más para Gabriel, pero en mi opinión, nada. Es decir, son defensores de las audiencias en uno y en otro medio. Claro que los casos que tendrán a la vista seguramente tendrán características distintas, porque en un caso tenemos anunciantes y publicidad y en el otro no tenemos anunciantes y publicidad, pero los problemas de las audiencias pueden llegar a ser los mismos y los derechos son los mismos, excepto, diría yo, que pudiera haber algo distinto en el caso de los medios públicos. Y esto me permite entrar un poquito al tema que tiene que ver con el título del foro, de la opinión pública, o de la mesa, perdón, si es la opinión del público, que nos llevaría a tratar de definir qué es opinión pública, cosa que es complejísimo, y más ahora en esta vorágine de cambios, ¿no? Definir qué es opinión pública, qué es opinión y qué es lo público, ¿no? Pero en materia de medios públicos, para ir a la pregunta que me hacías, Armando, sí me parece que en cuanto a los derechos de las audiencias, pudiera darse un reclamo generalizado respecto de la posible estatización u oficialización de los espacios en los medios públicos.
¿A qué voy? Y lástima que no está nuestro amigo Genaro Villamil, porque me hubiera encantado discutir este tema con él. Por ejemplo, Ya llegará. ok, bueno, esperemos que llegue, porque a mí sí, por ejemplo, una pregunta que me encantaría escuchar su respuesta es, ¿debe un medio público transmitir todos los días la mañanera, no? Por ejemplo, es algo que una persona que es audiencia de un medio público podría preguntarlo, es decir, ¿qué tanto un medio público debe estar, sus contenidos deben servir al gobierno en turno? ¿Qué tanto sus contenidos deben tener una línea editorial de cierta manera controlada? ¿O qué tanto se deben ocupar sus espacios por aquellos espacios del gobierno actual? Y no hablo del Estado, sino, ojo, cuidado aquí, creo que sí es muy importante distinguir el Estado del gobierno. ¿Por qué? Pues porque también esperemos que entremos a este tema, la cuestión presupuestal de los medios públicos está vinculada muy estrechamente con el gobierno, porque son los gobiernos a través de la Secretaría de Hacienda y de la Cámara de Diputados, actualmente ambos en manos del el partido en el poder, que es Morena, son los que dotan a los medios públicos de presupuesto y por lo tanto son los que además nombran o tienen cierto poder en el nombramiento de aquellos que dirigen o que participan en esos medios y por lo tanto son aquellos que podrían determinar los contenidos en esos medios. Entonces, en materia de defensa de las audiencias, sí creo que el defensor de las audiencias, y Gabriel es el experto en esto, se va a enfrentar a problemas de diversa índole en cuanto a la naturaleza de los contenidos y el propósito de un medio público, y también podemos entrar a ese tema, ¿es el propósito de un medio público tener rating o no? ¿No? El propósito de un medio público y el propósito o el objetivo de un medio privado, y también algunas cosas que se pueden incumplir, como lo del product placement, la pesta que mencionaba Gabriel, que por cierto, Gabriel, ese es un derecho que está, como lo saben, en la Constitución. Ese no sé por qué no se ha cumplido. Ese sí debería de cumplirse porque no depende de la ley, sino ese sí está en la Constitución, pero bueno. Entonces, me parece que sí, los defensores de las audiencias y las audiencias se enfrentan a situaciones un poco distintas en tratándose de medios públicos y privados, por lo que hace a este ámbito de los contenidos o la línea y el objetivo de la línea editorial en un caso y en el otro. Pero en general, me parece que son problemas bastante similares. Sí, a ver, Gabriel, efectivamente, tú sí. que has sido defensor de la audiencia de medios públicos y tuviste una experiencia similar como ombudsperson o ombudsman de MBS, un medio privado, pero una figura similar, ¿qué opinas? ¿Tú encuentras esas diferencias? Sí, coincido plenamente con mi querida maestra, porque efectivamente sí hay una diferencia. A mí me tocó ver como ombudsman de Noticias MBS temas relacionados con la publicidad, porque había, por ejemplo, me tocó un caso muy delicado como defensor que tenía que ver con una línea editorial en particular, digo, no voy a entrar ya en detalles, pero era para una línea editorial en la que le pegaban particularmente a una empresa, pero paralelamente había anuncios en contra de esa empresa en la misma línea del tiempo. Entonces, ahí yo veía un conflicto de interés pues muy grave, independientemente de que tuvieran o no razón en señalar a una empresa de corrupta, había un conflicto de interés, pero ahí sí era una cuestión estrictamente publicitaria. También había, por ejemplo, una especie de infomerciales que son muy característicos en algunos medios, y que parecían entrevistas que estaban insertadas o que formaban parte de un noticiario y confundían a la audiencia porque pensaban que era parte del noticiario y en realidad no, era un spot pagado que parecía una entrevista. Esa era una realidad, ¿no? Entonces era interesante, pues, y ahí actuamos. Y fíjense que, a diferencia de lo que se pudiese pensar, MBS retiró del aire al menos dentro del noticiario, ese segmento, pues, de entrevista y le hizo caso a la audiencia. Fue uno de los éxitos, podríamos llamar, en este caso, de las defensorías, ¿no?
y más que de las defensorías, de un señalamiento expreso, puntual de las audiencias. Salvo eso, pues más bien nos toca tutelar todos estos derechos de las audiencias y en su caso hacer las recomendaciones para reparar los daños que los puede haber en un medio comercial que en un medio público. Hay que reconocer que fue justo Canal 22, que ahora encabeza Cineasta Casas, el pionero de las figuras de las defensorías de las audiencias en 2007. La primera defensora de las audiencias fue Gabriela Barkentin, ahí en Canal 22. Y aún antes, pues, de que tuviésemos esta reforma constitucional y esta ley secundaria de 2013 y 2014, es decir, los medios públicos, después vino Radio Educación, el Instituto Mexicano de la Radio, fueron pioneros en la creación de las defensorías de las audiencias. Y por supuesto que también las y los actuales defensores pues se enfrentan a situaciones polémicas como las que estamos viviendo. Por ejemplo, hay que decirlo abiertamente, del caso que tuvimos recientemente en Canal 11, ¿no? Por ejemplo, de John Ackerman y Sabina Berman. Las mañaneras también supongo que han recibido quejas o cuestionamientos de la audiencia. Será interesante conocer cuáles han sido las recomendaciones o el seguimiento de estos temas, no solo de Canal 11, sino también de Canal 14. Seguramente a Canal 22 han llegado, a Radio Educación llegan frecuentemente quejas. Por ejemplo, piensan que en ocasiones los noticiarios son demasiado panistas o perredistas, pero paralelamente llegan quejas de que son muy morenistas. Entonces, pues bueno, ahí pues Ana Cecilia Terrazas, que es la actual defensora de las audiencias en Radio Educación, pues ha hecho también sus manifestaciones. Hay un programa que se transmite todos los miércoles a propósito de esto y en lo que se dirimen mucho más abiertamente estos temas en los medios públicos que, por supuesto, en los medios comerciales. ¿Por qué es así? Porque evidentemente los medios públicos tenemos un compromiso mucho más amplio, dado que, bien lo dijo Irene, pues se vive de los recursos públicos. O sea, los medios públicos se deben a la sociedad. Y a ellos hay que rendirle cuentas también en ese terreno de los derechos de las audiencias, quizá de una manera mucho más profunda y mucho más seria. Así debería ser, sí, efectivamente, los medios comerciales, pero, pues bueno, digo, aquí hay principios todavía mucho mayores que debemos de respetar y que tienen que ver con la universalidad, con la diversidad, con la pluralidad, con la inclusión. En fin, y si se vulneran, imagínense qué vergüenza, ¿no? Que se vulneren derechos humanos en un medio público, pues eso es catastrófico, ¿no? Es algo que es inaceptable. Gracias. Hay que decir, a ver, esto me interesaría saber su opinión, porque me ha tocado ver quejas de las audiencias, muy respetables, siempre todas, pero que se circunscriben al gusto. No me gusta que aparezca tal persona porque no me gustan sus comentarios. Y les juro que me ha tocado ver porque no me gusta cómo se viste o no me gusta cómo habla, porque interrumpe muchos invitados o habla mucho, no sé. Hay una delgada línea también que tiene que ver con el gusto y, por supuesto, también con una visión de la realidad o una línea ideológica que no coincide con algunas audiencias, no todos podemos coincidir. Al principio de la mesa se habló de algo que me parece que es lo que todos debemos suscribir siempre, que es la pluralidad. Uh-huh. Pero ¿qué pasa con estas audiencias que son las que prácticamente exigen la no tolerancia a otra visión? ¿Cómo ven eso? ¿Cómo manejar eso en los medios públicos? Bueno, yo creo que tú lo has dicho, es la pluralidad la respuesta a esto, pero entonces el medio tiene que cuidar el balance, porque
he leído yo, y supongo que todos nosotros hemos leído en Twitter, y nos ha tocado, por ejemplo, en Twitter, ¿no? Pero eso puede suceder en otra red social. Gente que se queja, ¿no? Oye, me chocan tus tweets, es que me parece que eres una vendida, ¿no? Cosas así. Y la respuesta común es, pues bloquéame, o no me leas, o déjame de seguir, ¿no? Si no te gusta cómo soy, pues no me sigas o no me leas, ¿no? No puede pasar lo mismo en un medio público. Es decir, en un medio público, si alguien, yo creo que es válido que alguien le diga al defensor de las audiencias, no me gusta este programa porque como hablan o de lo que hablan, me parece que está sesgado hacia tal o cual partido político o tal o cual ideología. Entonces, me parece que en esos casos, el defensor de las audiencias tiene que analizar el balance que existe en la programación del canal para tratar de encontrar, primero, si efectivamente tiene algún tipo de orientación, como lo dice el radioescucha o el televidente, y en su caso, tratar de analizar si existe un contrapeso que permita la pluralidad en el canal. Yo creo que es un trabajo que tiene que hacer el defensor de las audiencias permanentemente, independientemente de si hay una queja o no hay una queja por parte de la audiencia. Y no solamente el defensor de la audiencia. Me parece que el papel de los directivos de un canal, de un medio público, tiene que ver con la constante revisión del balance en el que se encuentra la programación de su canal o de su programa de radio. Caso diferente, pero también yo creo que es atendible, es cuando se cae en cierta banalidad, ¿no? Como por ejemplo, me molesta el tono de voz en que habla tal o cual persona, o me choca cómo se viste. Bueno, me parece que no habría que dejar de contestar a ese tipo de comentarios, pero habría que invitar a la tolerancia a estas personas y bueno, pues si no, que no vea literalmente el programa. Pero creo que es importante en todo esto rescatar de tu pregunta la idea de que todos los comentarios y todas las quejas son atendibles, excepto que caigan en la falta de respeto y demás. Todas deben ser, en mi opinión, respondidas con puntualidad y respeto y dentro de un marco de análisis general, ofreciendo una salida y tratando de, si es que el defensor de las audiencias cree que tiene méritos esta queja, llevar esto a la dirección para que en este lugar se hagan los cambios solicitados. Pero independientemente de esto, sí tiene que haber una constante revisión y una invitación a la pluralidad. La pluralidad, en mi opinión, debe disminuir muchísimo las quejas y las inquietudes de la audiencia, porque ahí es donde deben encontrar la diversidad y eso debe saciar un poco la inquietud que normalmente se tiene. Esa es mi opinión. ¿Cuál consideran que sería un perfil adecuado al defensor de las audiencias? Ustedes bien saben que en los medios en general hay defensores de distintas profesiones, tal. Hay algunos que son básicamente abogados especializados, pero que algunos medios han considerado que deben ser abogados estrictamente, otros conocedores de los medios públicos, estudiosos de los medios. ¿Por dónde debe ser o todos los perfiles profesionales son válidos siempre y cuando se conozcan los medios? No, pues bueno, evidentemente deben ser personas honorables, deben ser personas con ciertos conocimientos, al menos básicos, de derechos humanos, pero sobre todo que no tengan conflicto de interés, que eso es lo que se buscaba justo evitar con estos lineamientos que emitió el Instituto Federal de Telecomunicaciones para distanciar, para realmente dejar que actúe con independencia esta figura y no sea compadre, pariente, amigo, socio del concesionario, porque si no, pues estaría respondiendo a los intereses del director, del concesionario y no necesariamente pues de la audiencia. Y yo creo que ese sigue siendo el principal problema de
varias de las defensoras de las audiencias que actúan en diversos medios comerciales y aún en algunos públicos, la cercanía pues con el concesionario. Ahora, puede darse el caso de que a lo mejor haya esa cierta cercanía, supongamos, pero yo siempre apelo a la voluntad que debe haber del concesionario, del director, para que deje actuar libremente al defensor de las audiencias. Por ejemplo, a ver, ¿qué ocurrió en el caso de Radio Educación? ¿Cómo llega la titular de la Defensoría de las Audiencias, Ana Cecilia Terrazas, por ejemplo, a esta defensoría? Considerando de que yo fui hace algunos años mediador del Instituto Mexicano de la Radio cuando ella era directora, ¿no? Cualquiera pensaría que fue como una especie de enroque, ¿no? Un pago de favores y demás. Pues no. O sea, por ejemplo, a mí me eligió cuando yo fui mediador del IMER, que es una figura similar a esta de la Defensoría de las Audiencias, el Consejo Ciudadano de Radio Ciudadana. A mí me eligió. Y por cierto, Ana Cecilia no votó por mí en ese consejo, nada más para que tengamos una idea. Entonces, fue algo pues totalmente transparente. Aquí se le dio la facultad pues al Consejo Ciudadano de Radio Educación para que emitiera, para que diera un veredicto a partir pues de un diagnóstico propio que este consejo haría, ¿no? Y pues bueno, se presentó una terna y al revisar, en este caso ya con el equipo de la dirección, quiénes eran los que cumplían con todos estos requisitos, también establecidos pues por la ley, pues ya se decidió por Ana Cecilia Terrazas. Pero el trabajo pues que ella hace es totalmente independiente, nosotros no incidimos en ningún momento, no le estamos dando línea. ¿Por qué? Porque creemos en la figura, ¿no? Entonces hay una voluntad, podríamos decir, pues vamos a estar aquí persiguiendo a la defensora o diciéndole por dónde sí o por dónde no. Pues imagínense nada más si hiciéramos esto en los medios públicos, ¿no? Eso sería bastante, pues, ¿cómo podríamos decir? Contradictorio, ¿no? Sería en contra, evidentemente, de las audiencias y de todo esto que hemos defendido con el paso de los años. ¿Quieres comentar algo sobre esto, Irene? Fíjate que estaba yo pensando que uno de los problemas, cuando estábamos hablando de las características de los defensores de las audiencias, coincido con Gabriel, ¿no? Esta idea de imparcialidad, de no tener miedo a quedar mal con los directores del medio público-privado y esta disposición del director o del dueño del medio a esta apertura a que el defensor de las audiencias actúe es muy importante. Pero yo quisiera comentar que en materia de defensores de las audiencias me parece que hay muy poca información de lo que significa un defensor de las audiencias en la gente. Por ejemplo, yo he visto, a propósito ahora del tema de Johnny Sabina y del programa del Canal 11, que es Felipe López Veneroni, el defensor de las audiencias. Yo estuve viendo, obviamente hubo gente que presentó su queja, algunos a favor de uno, algunos a favor de otros, algunos en general, hubo gente que presentó su queja, y pues Felipe respondió como él consideraba, y una de las, no tomó postura, es decir, yo creo que ese es un punto importante, que tanto debe tomar postura, es un mosco, no me voy a pasar lo del debate de Biden que se le paró la mosca aquí al vicepresidente, pero bueno, una de las cosas que me parece y que observé en este debate con el tema de Johnny Sabina es que la gente piensa que el defensor de la audiencia es su abogado. Siente que es su abogado, que él lo contrató o esa persona lo contrató, que lo va a defender en tribunales y que lo que decida es una sentencia que va a imponer un juez. Es decir, hay esta idea
en el inconsciente colectivo de que el defensor de las audiencias va a mandar retirar un programa, va a decirle a alguien que se calle, que se cambie de ropa, que modere su voz, que cambie su línea editorial. Y no es así. Es importantísimo difundir que los defensores de las audiencias emiten recomendaciones que no son vinculantes. Es importante delimitar el rol del defensor de las audiencias. El defensor de las audiencias no es el abogado del medio, el defensor de las audiencias no va a mandar a quitar un programa, va a recomendar situaciones y la persona puede estar o no de acuerdo con lo que el defensor de las audiencias recomiende. ¿Queremos un rol más agresivo en el defensor de las audiencias? Bueno, habrá que replanteárnoslos. Yo no estoy en contra, No estoy en contra. Lo que sí me parece que habría que hacer inmediatamente, y no se hace, desgraciadamente, o no se hace como se debería de hacer, es que todos los comentarios de la gente a los defensores de las audiencias deben ser no solamente públicos, sino difundidos abiertamente. Me parece que eso daría daría el entusiasmo de la gente de ser más participativa con el defensor de las audiencias, en sus derechos de audiencia. 2, daría más difusión a lo que es un defensor de las audiencias y, para empezar, que existe un defensor de las audiencias y cuáles son sus límites. Y 3, presionaría más a los directivos de los medios de comunicación a escuchar y a leer con mayor detenimiento las recomendaciones de los defensores de las audiencias. Entonces, mi recomendación está ahí, que sería, vamos a darle juego, mucho más juego al defensor de las audiencias y a las recomendaciones que da, y desde luego a las quejas de la audiencia. Ese sería mi punto de vista. Sí, y yo avalo muy rápidamente, cineasta, es decir, adelante. Todas las recomendaciones deben hacerse públicas, evidentemente. O sea, yo no sé por qué hay colegas, y miren, pertenezco a la AMDA y estoy en un grupo de la AMDA y seguramente me están viendo en este momento, que no hacen públicas sus recomendaciones. O sea, ¿por qué no las hacen públicas? O dirán, las hago públicas a través de algunos informes que presento trimestralmente. Y que hay que buscarlas en el sitio web. ¿Eh? Recomendaciones que nadie lee, ¿no? Que nadie va a estar buscando la recomendación. Casi ahí en el rinconcito del sitio web para que nadie las vea. Perdón, pero no, o sea, las y los defensores deben ser todavía mucho más participativos, mucho más proactivos, y así como se les pide transparencia proactiva a las instituciones, así hay que exigirle a las y los defensores transparencia proactiva. En verdad le hace mucho bien a los medios y a la sociedad tener este tipo de defensorías, porque dada la situación en la que actualmente están las defensorías, sin esta tutela, pues, que había institucional para la garantía plena de derechos, que era a través del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y es que eso es muy grave, porque esta contrarreforma, la que se hizo en el 2017, esta contrarreforma le quita esa tutela al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Entonces, sí, son recomendaciones como las que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero supongamos que hubo una vulneración grave de derechos. Pues bueno, antes de esta contrarreforma, al menos el Instituto Federal de Telecomunicaciones, con base también en estos lineamientos, pudo haber actuado para obligar al medio a reparar un derecho vulnerado. Pues era la manera, pues, que teníamos cuando éramos defensores de acudir a una instancia superior, y en este caso el órgano regulador, para que, dado que no nos habría hecho, si no nos hubiese hecho caso el medio de comunicación, pues el IFT hubiera actuado. Es decir, oye, es que esta recomendación que es muy grave y que tiene que ver con una reparación que yo estoy recomendando, pues no hace caso el concesionario, recurro a ti, Instituto Federal de Telecomunicaciones, para que actúes en consecuencia. Esa posibilidad estaba, ahora ya no la tenemos. Entonces todo queda, reiteramos, a la buena voluntad
del concesionario, de los directivos y hasta de las mismas y los mismos defensores de las audiencias. Y este empoderamiento que se puede hacer desde estas defensorías es lo que lleva a la discusión inicial que planteaba Irene, de que tú al conocer tus derechos, pues no solo las puedes exigir ya en el mundo digital, sino que también las asumes como propias en el momento en el que tú también generas contenidos. Para eso es tan importante otra de las vertientes que se manejan en las defensorías de las audiencias y que es una obligación, o debería ser una obligación, que es la alfabetización mediática e informacional, en la que los medios públicos efectivamente han sido los más comprometidos en este terreno, a diferencia ahí sí de los medios comerciales. Por ejemplo, actualmente en Radio Educación, Ana Cecilia Terrazas lleva a cabo un curso sobre defensorías de las audiencias, en las que al final se va a entregar un reconocimiento a las audiencias que participaron y tomaron pues todas las clases que se dieron también a través de su propio programa al aire. Entonces es una manera de contribuir a que todos llevemos a cabo una comunicación mucho más responsable, mucho más ética, no vulnerando evidentemente derechos. Muy bien. Miren, tenemos preguntas de nuestra audiencia. Que nos están escuchando y eso me da mucho gusto. Dice, una pregunta, creo que ya la contestaron, solo si quiere, no quiero dejar de mencionarla, porque llegó antes de que hablaran sobre esto. Dice, ¿cómo se puede lograr incentivar o involucrar a las audiencias en el entendimiento y defensa de sus derechos? Creo que a ver, Irene, sí. Yo quisiera mencionar algo porque tiene que ver con esto que preguntas, Armando, pero también con lo que comentaba Gabriel hace un momento, y que me quedé con la tentación porque me encantó. Me encantó el título de la mesa. Yo insisto con el título de la opinión pública y la opinión del público, porque invita a tanta reflexión. Pero precisamente, a ver, ¿cómo construir responsablemente la opinión pública? Y una forma de construir una opinión pública responsable en cuanto a la información y a la alfabetización mediática de información tiene que ver con la difusión de lo que está pasando ahí, de lo que está pensando la gente. Me parece un contrasentido, me parece ridículo que las opiniones de la gente y digamos, las consultas que se hagan o las quejas que se hagan a los defensores de las audiencias no sean parte de una enorme plataforma de difusión que permita, porque se me hace un círculo virtuoso precioso, que permite al mismo tiempo alfabetizar mediáticamente, dar a conocer los límites negativos y positivos de los derechos de las audiencias, porque no son infinitos esos derechos, tampoco son infinitas las garantías, tampoco es infinito el poder que tiene el defensor de las audiencias. Todo esto permitiría que la gente conozca qué está pensando qué están pensando otros radioescuchas o televidentes o el público, qué está decidiendo el defensor de las audiencias y darle seguimiento a finalmente en qué terminó pasando en la dirección del medio, es decir, cómo reaccionó, cómo respondió el medio a esas inquietudes del público y a esa intervención del defensor de las audiencias. Nunca sabemos nada, nunca sabemos qué pasó y cómo contestó, y esto obligaría a los directores de los medios o a las instancias correspondientes a responder y a cerrar el círculo, y con todo esto se formaría una opinión pública infinitamente más informada. Entonces, me parece que esta es una manera óptima de lograr esto, más allá de que sería además muy entretenido y tendría mucho rating saber qué es lo que está pasando. Me parece un círculo virtuoso muy importante. Muy bien, miren, voy a leer unas preguntas, las voy a leer seguido porque creo que es un universo amplio y creo que se pueden, escuchándolas, captar también cómo se pueden contestar. Miren, es muy interesante. Hay una
nos escriben, nos dicen, hay un limbo en la gestión de los defensores de las audiencias. Por ejemplo, algunos spots de la campaña contra las drogas que entran por tiempos del Estado en televisión abierta y radio en todos los horarios. Estoy leyendo textual cómo nos escriben las preguntas. Si las audiencias pueden quejarse o opinar sobre cómo se lleva el contenido de la programación, cómo se debe abordar en medios privados. Ejemplo específico, el caso de Javier Alatorre. Otra, cómo ayudar a las audiencias a distinguir entre vulneración de sus derechos como audiencia y su gusto personal. Otra más, ahora falta que las defensorías cumplan al 100 con su cometido. Por ejemplo, la unidad de género de TV Azteca no responde a las observaciones que se les hace por continuar estereotipando a la mujer. Y leo una última. ¿Hay algún posicionamiento por parte del gobierno actual para garantizar los derechos de las audiencias? Creo que es muy interesante esto que nos están exponiendo. Bueno, aquí hay de todo, hay cosas que me parece además muy apasionante lo que dijo Irene de que efectivamente, y bueno, ya lo he expuesto, la fragmentación mediática, porque hay algunas preguntas muy legítimas de las audiencias y que se responden muy fácilmente cuando se cita la ley. Por ejemplo, los tiempos públicos. Para todos es muy molesto que estén pasando anuncios todo el tiempo, pero sabemos que es una obligación. ¿Qué quieren comentar acerca de lo que nuestra audiencia ha estado preguntando, opinando en este momento en el chat? Bueno, yo rápidamente, cuando fui defensor, era frecuente esa queja, por ejemplo, de los spots, no solo de las campañas del gobierno, sino de los partidos políticos. Y entonces nos dimos a la tarea, ahí en la Universidad de Guadalajara, en el sistema de radio y televisión, Canal 44, Radio UDG, de hacer una especie de, pues también de spots, diciendo qué son los tiempos oficiales y por qué se transmitían en las emisoras de radio y televisión, ¿no? Para que se dieran cuenta que no era algo que nosotros quisiéramos, sino que era una obligación de la ley, ¿no? Pero que de todas maneras lo vieran en un sentido, pues, también de participación ciudadana, ¿no? En un sentido democrático, de que, pues, bueno, es así nuestro sistema de partidos. En fin, pero es interesante. Entonces, pues, no, ahí no tenemos nada o no teníamos nada que ver cuando estábamos en las defensorías. El tema de los medios comerciales, desafortunadamente muy pocos grupos comerciales de radio y televisión tienen sus propias defensorías. La mayoría está utilizando pues la figura de la Defensoría de las Audiencias de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. Entonces, esa defensoría atiende o atendería a ¿qué? Serán 1,500 estaciones de radio y televisión en el país. No sabemos, no hay informes de gestión, no sabemos qué quejas llegan, no sabemos qué recomendaciones hay. Entonces, se deja en una situación de vulnerabilidad importante a las audiencias en cuanto a sus derechos y en una nula, pues, transparencia. Al menos ahí, si esos lineamientos hubieran perdurado, quizás el IFT hubiera tenido más herramientas como para transparentar la gestión de la Defensoría de las Audiencias de la Cámara Nacional de Industria de Radio y Televisión y que abarca, pues sí, a las audiencias de Televisa, de TV Azteca, de Grupo Imagen. En fin, por ejemplo, MBS Radio decidió crear nuevamente la había desaparecido cuando yo salí, ¿no? Terminé mi periodo y desaparecieron la figura, pero después la regresaron. Y por lo que sé, el que es actualmente el defensor de las audiencias es Francisco Campuzano Lamadrid, un muy respetado abogado que ha trabajado para la industria y que ahora asume esa labor de las defensorías. Desafortunadamente también me parece que no hay transparencia en cuanto a su gestión. Y eso es lo que habría que reclamarle a los medios, ¿no? Que no están siendo transparentes en este terreno. Hay vías para hacerlo, está Twitter, está Facebook y pues bueno, es lo que, o hay que recurrir a la AMDA para que también nos eche ahí un empujoncito, ¿no? Como audiencias en este caso.
Irene, ¿a ti te interesa comentar sobre alguna de estas opiniones de nuestra Se me audiencia? hacen muy interesantes las preguntas y las inquietudes. Sí, recuerdo el episodio de Javier Alatorre, que curioso porque si lo viéramos ahora, quizás no se vería tan desfasado. Hay más pensamientos ahora negativos hacia el doctor Gatell, pero es curioso cómo en el tiempo va cambiando. En realidad, yo creo que a los medios privados no les importa los derechos de las audiencias. Digo, lo voy a decir así de claro, no he visto yo, por lo menos, no he visto yo ningún indicio que me permita sostener lo contrario. Mencionan el tema de la unidad de género de TV Azteca y el estereotipo de la mujer. Bueno, pero no solo en TV Azteca. O sea, vamos, no encuentro ninguna televisora privada que no tenga a la mujer de una manera estereotipada en diferentes espacios. Y lo que seguramente dirán es, muy probablemente, es libertad de expresión. Es decir, hasta dónde un medio de comunicación debería cambiar sus contenidos por una queja respecto al género en este caso. Yo creo que debería de empezar a cambiarse. Y hasta dónde te van a decir, y aquí voy a decir algo muy fuerte, pues es lo que vende. A ver, ¿qué buscan las audiencias? Leía yo el otro día un documento que decía que los videos en YouTube de gatos y perros se veían 800 veces más que los videos de ópera. ¿Y qué pasa con un medio comercial? Un medio comercial lo que quiere es vender, es tener audiencia, porque de esa manera los anunciantes se anuncian en ese medio y entonces el medio tiene dinero. Esto pone en la palestra, digamos, también ciertos valores y ciertos principios como sociedad que están ahí y que no hay que soslayar. Es decir, no es que el medio es malo per se, pues el medio transmite lo que vende, ¿no? Entonces, nada más lo dejo ahí. Y por otro lado, me parece esta última pregunta muy interesante. ¿Ha habido algún posicionamiento por parte del gobierno respecto a los derechos de las audiencias? Y está aquí Gabriel, que no representa al gobierno, representa un medio público, y va a estar aquí Genaro, que tampoco representa, quizás representa un poco más al gobierno, pero también representa un medio público, que podrían decirnos, entiendo, hasta donde sé, no ha habido en absoluto un posicionamiento global, pero ahí viene mi reclamo. Y no solamente no ha habido un posicionamiento sobre los derechos de las audiencias, sino que en mi opinión, este gobierno ha actuado de manera incongruente con lo que en su momento prometió respecto a los medios públicos. Nos dijeron que tendríamos ahora sí un sistema de medios públicos súper fuerte y nos dijeron, va a ser la BBC de México, ¿no? Como la BBC de Londres. Y no tenemos ni la BBC, ni la BB, ni la B de México. Es decir, no hemos encontrado un proyecto de unificación de todos los medios públicos que permita que cada uno de los medios públicos tenga y mantenga su propia identidad, pero que al mismo tiempo se logren objetivos comunes de todos los medios públicos, que eso era lo que yo pensé que íbamos a ver. Y en contrario a ello, lo que hemos visto es un enorme retroceso en cuanto al presupuesto de los medios públicos. Basta ver lo que sucedió ahora en la aprobación del presupuesto de 2021. El Canal 22, por ejemplo, bueno, que tiene una concesión, pero que de cualquier manera estamos hablando de que si en 2016, por decir, voy a decir el de 2019, recibió
222 millones de pesos y ahora va a recibir 130 millones de pesos. Y así todos los medios de comunicación, el Canal 11 aumenta un poco, el IMER medio se mantiene, a Radio Educación le quitan un poco, etcétera. Y el que termina con muchísimo más presupuesto es el Sistema Público de Radiodifusión, que de 600 millones que tuvo en 2020 se va a 1.335 millones. ¿Por qué? Porque tiene un proyecto de ampliación de cobertura y de infraestructura, pero ¿qué hay de la infraestructura del resto de los medios de comunicación? ¿Por qué solo el SPR es el que va a ser el ganador en esto? ¿Por qué no tener una visión más conjunta de los medios públicos? En fin, en ese sentido me parece que seguimos esperando, porque yo todavía tengo la esperanza de que exista un proyecto de fortalecimiento de los medios públicos y de fortalecimiento de los derechos de las audiencias. No hemos visto tampoco los legisladores de Morena pronunciarse a favor de los derechos de las audiencias e incluso ir a la Suprema Corte a decirles, oye, ¿dónde está tu proyecto donde me permitías a mí modificar la ley para darle otra vez las riendas al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que las audiencias vuelvan a tener derechos o garantías de sus derechos? En fin, me quedo con la sed hasta este momento del gobierno en turno y con la esperanza de que en algún momento podría llegar esta BBC de México que nos prometiera. Oye, yo agregaría, cineasta, Irene, le tomo aquí esta expresión que acaba de decir Irene, de que yo creo que hay que hacer un exhorto muy respetuoso a las y los legisladores a que pues asuman ya como propia para revertir esta contrarreforma que se hizo en el anterior régimen y que vulnera los derechos de las audiencias. Y la verdad es que tendrían que regresar al estado de las cosas. No se pide nada más. Que regresen a como estaban garantizados los derechos de las audiencias y por lo tanto le regresen las facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ya hay un andamiaje jurídico suficiente como para impulsar una, ahora sí, verdadera reforma en esta materia. O sea, no tendrían que esperar ni la acción de inconstitucionalidad que presentaron, por cierto, también senadores o legisladores de Morena. No tendrían que esperar, pues ya simplemente vuelvan al estado de las cosas, porque eso yo diría que forma parte de la cuarta transformación. O sea, aquello que quitaron de una manera pues injusta, que era ir en contra de los derechos humanos, y hay que pensar siempre que todas las reformas deben ser pro derechos humanos y siempre, ¿cómo le llaman jurídicamente, Irene? Que van de avanzada. Progresivos. Exactamente, progresivos. Aquí lo que hubo fue una regresión. Bueno, es nada más simplemente regresar a lo que estábamos y pensar en cómo se pueden ir fortaleciendo los derechos de las audiencias. Esto que comenta Irene con respecto al presupuesto de los medios públicos, yo creo que también se vincula mucho con los derechos de las audiencias. Es decir, si tenemos medios públicos fuertes, hay mayores posibilidades de garantizar estos derechos de las audiencias, porque los derechos de las audiencias pues tienen que ver pues con esta pluralidad, con esta diversidad, con esta inclusión. Y es comprensible pues que los medios comerciales tengan un interés pues por tener ganancias, por preservar sus empresas y que en diversas ocasiones pues subestimen estos derechos. Pero ahí están los medios públicos, justamente como para generar estos equilibrios fundamentales, necesarios, importantes en materia de información, de ficción, pues de inclusión, de considerar aquello que no es relevante para los medios comerciales, pero que sí lo son para los medios públicos. Muy bien. En ese sentido, a ver, Irene, retomo un tema que planteaste en algún momento, la percepción de que los medios públicos habías dicho usar la palabra estatizando, no sé, o se pueden volver parte de la propaganda del gobierno, los gobiernos. ¿Cómo
¿Cómo ponderas eso? Efectivamente, la pluralidad, la concepción de pluralidad debería permitir que esto no suceda. Yo considero que el discurso actual del gobierno, desde presidencia, ha sido palabras del presidente: prohibido prohibir, libertad de expresión. Los medios privados parece que no tienen ningún tipo de restricción frente a lo que pueden decir de este gobierno, del presidente. ¿Cómo ponderas esto desde los medios públicos, en donde también paradójicamente quizás estamos en un entorno donde solo hay que abrir cualquier periódico, escuchar cualquier programa de radio y televisión a ciertos comentaristas y pues pueden decir lo que sea, algo que antes no era muy común? Tu pregunta es muy interesante. Yo debo reconocer que observo una libertad editorial en la mayoría de los medios públicos. Es decir, yo veo, y no porque esté Gabriel acá, pero yo veo total libertad. De entrada, yo digo lo que se me antoja y nunca se me ha censurado en lo más mínimo, en Radio Educación, en el IMER. Sin embargo, también tenemos que pensar en que probablemente, digamos, las figuras que hoy ocupan cargos directivos en algunos medios, como es el caso de Canal 11, pudieran estar, digamos, más de un lado o ser menos imparciales y tratar de incluir programas más a favor del actual gobierno, que no me parece mal siempre y cuando esté balanceado el conjunto programático. Pero tú hablabas de la libertad de expresión y voy a volver al título de la mesa, que como ves me gustó mucho, Armando, que habla de la opinión pública, porque fíjate que la opinión pública y la democracia van de la mano. Es decir, no puede haber opinión pública o no podemos hablar de opinión pública si las personas, los ciudadanos, no tienen una total libertad de expresión, pero también un total derecho al acceso a la información en cuanto a tener información de todos los colores y sabores. Y la gran pregunta es, ¿tenemos eso el día de hoy? Tú decías, todos escriben lo que quieren. Todos publican lo que quieren y dicen lo que consideran. Y el presidente ha hablado de prohibido prohibir. Sí, pero el presidente habla de prohibido prohibir y después en su mañanera presenta una tabla con una lista de nombres de periodistas y los califica entre aquellos que están a favor y aquellos que están en contra de lo que él dice. O a los que mejor les va es aquellos que son imparciales. Son 3 las calificaciones: a favor, en contra o imparcial. El presidente, que también nos dice prohibido prohibir, habla de pasquín inmundo cuando se refiere al periódico Reforma o al periódico El Universal. Entonces, pues yo estoy viviendo en la perplejidad. Este doble discurso me causa escalofrío. Me causa escalofrío pensar que mi presidente está o dice estar a favor de la libertad de expresión y dice prohibido y prohibir, pero al mismo tiempo, en su espacio de mañanera que él le llama derecho de réplica. No, señor presidente, usted como presidente no tiene derecho de réplica. El derecho de réplica es un derecho fundamental que está dado a los particulares y en tanto que pueden exigírselo al gobierno. Usted, señor presidente, es gobierno. Como gobierno y como jefe del Ejecutivo Federal, usted no puede tener derecho de réplica en un espacio oficial tampoco. Diferente sería si hablaran en contra de su familia o en lo personal. Y ahí también podríamos hablar toda una mesa del tema. Pero a mí, repito, me causa escalofrío cada vez que yo veo la lista de los nombres de los periodistas que son calificados en el espacio de conferencia de prensa del presidente de la República como aquellos que están a favor, aquellos en contra y aquellos imparciales, que los califica con regularidad. Y cuando habla de pasquines inmundos, yo ahí, digamos, dejaría el tema para la reflexión. Eso es realmente un Estado plural, es un Estado en el que se respeta la libertad de expresión, es un Estado en el que estamos construyendo opinión pública a partir de la democracia,
o terminaremos censurando a partir de este discurso desde el poder, ¿no? De la mano del señor Santiago Nieto, que es el que congela las cuentas, de la mano de las personas que revisan los impuestos, etcétera, etcétera. Es ese un ambiente de libertad de expresión, en mi opinión, creo que estamos cayendo en terrenos muy peligrosos. Gracias, Irene. Mira, creo que tenemos ya aquí a Genaro Villamil. Le agradezco mucho que haya podido entrar en esta última etapa. Genaro, bienvenido. Hola Armando, saludos, perdón, acabo de terminar una reunión. Aquí Sí, estamos. sabemos que... Saludos Irene y Gabriel y Inés Amor y Graciela de la Torre, que son los que tengo. Hola, Genaro. Hola. Hola. Sin más, Genaro, para aprovechar que estás aquí, hemos estado hablando de las audiencias, de la opinión pública, en fin. Yo, aprovechando, quiero preguntarte, tú bien sabes que hay varias gente que ha escrito, lo hemos vivido, cuestionando si los medios públicos deben transmitir la mañanera del presidente. Me gustaría mucho oír tu opinión al respecto, porque es muy claro lo que debe decirse en este sentido. Sí, pues la conferencia matutina del presidente de la República es un acto de información y de gobierno. Es decir, es un acto político de interés público que no solamente los medios públicos están difundiéndola, lo difunden también los medios privados, lo difunde también la televisión restringida, lo difunde cada quien en función del interés que cada medio tenga. La decisión que se tomó, por lo menos en el canal 14 y también la que tomó el canal 11, fue difundir la versión tal cual, sin interrupción, sin edición, una versión, digamos, estenográfica. En el caso del canal 14, que es por el que yo puedo hablar de manera directa, porque pues esa decisión me tocó y me correspondió, se toma en función de una decisión de los derechos de las audiencias. Igual que en el caso de la conferencia vespertina del doctor Hugo López-Gatell, y en el caso de las conferencias que se hacían sobre créditos y proyectos y programas sociales, se dejó de transmitir justamente para atender el reclamo del Instituto Nacional Electoral de evitar difundir pues propaganda o evidentes conflictos de propaganda en tiempos electorales, sobre todo en Hidalgo y en Coahuila. En el caso del Canal 14 y la conferencia matutina, es un ejercicio donde puedo decir que la gran mayoría de las quejas que han llegado a la Defensoría de la Audiencia, encabezada por Beatriz Solís, son en aquellos momentos cuando se ha tenido que interrumpir por alguna ocasión la conferencia matutina. Son muy pocos, no más del 5%, las quejas en donde la audiencia del Canal 14 dice que no se debe transmitir porque lo consideran un ejercicio de propaganda. Y creo que en este sentido se está respondiendo a un interés de las propias audiencias del Canal 14. No podemos olvidar que hay 30 millones de mexicanos que votaron por Andrés Manuel López Obrador y que de esos 30 millones, por lo menos 1 millón están viendo la conferencia o escuchando la conferencia matutina a través de los medios públicos. Este es el razonamiento. Y todo lo demás, pues también forma parte evidentemente, del cuestionamiento de la mañanera, que ha sido un cuestionamiento intenso, pero de parte de actores políticos o de partidos políticos o de analistas, pues que tienen una legítima y clara posición en contra del gobierno actual. Eso es lógico, eso es natural. Lo que yo creo que es una exageración es decir que por transmitir las conferencias
matutinas, los medios públicos se convierten que por solo ese hecho, los medios públicos se conviertan en voceros del gobierno. Creo que esa es la parte en donde pues está el análisis incompleto. No hay un análisis de las producciones y de los informativos y de los contenidos que cada uno de los medios públicos realiza en conjunto. Pero pues forma parte también del debate en el que estamos viviendo, ¿no? En ese estamos. Canal 14 tiene precisamente una defensora de la audiencia a quien todos reconocemos como unas figuras más importantes, Así es. a Beatriz Solís. ¿Cómo ha vivido el Canal 14 tener a alguien con esa autoridad como defensora de la audiencia? Beatriz Solís, que además ya era defensora de la audiencia en la anterior administración y que se fue ratificada en esta administración, es un lujo tenerla. Es decir, no es una cuota, no es una persona a la que le puedas imponer criterios propios, es formadora, y Gabriel Sosa Plata lo sabe, y muchos de los que hemos conocido a Beatriz durante años, sabemos que es formadora y defensora de estos derechos, justamente de uno de esos derechos tan intangibles y tan extraños para los concesionarios privados, que son los derechos de las audiencias. En el caso del Canal 14, han habido críticas fuertes, duras, que ha realizado la defensora de audiencia y que se han tomado en cuenta y que son muy necesarias. Y han habido apoyos e ideas, sobre todo. Hay una buena parte de la programación del Canal 14 que deriva de las sugerencias de la defensora de la audiencia. Ojalá y pudiera tener ella más equipo, más gente para poder realizar una labor más intensa. Pero creo que definitivamente es para el sistema público de radiodifusión y específicamente para el Canal 14, creo que le hace mucho bien tener a Beatriz Solís, que por supuesto no es una persona ligada a este gobierno, no es militante de una causa partidista, es una especialista y maestra de este tema, ¿no? Hace un momento, antes de que tú llegaras, hemos estado hablando de varios temas. Sí. Irene Levy ha tenido a bien comentar algunas cosas en donde creo que le gustaría oír tu opinión. Le pediría yo a Irene directamente, porque hace un momento lo comentó, me gustaría que estuviera aquí Genaro para decirlo, pues creo que es el momento para comentar Sí. algo que dijo hace un momento. Irene. Se oye bajito. Sí, Irene se desconectó. ¿Me oyes? Ya. ¿Me escuchan? Sí, me había vuelto. Decía yo que me gustaría que esté Genaro, y ahora me gusta porque hace muchísimo que no coincidíamos en una mesa. Y claro, porque ahora desde su papel de director del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, me parecería muy interesante escuchar. Y como un defensor que ha sido Genaro de toda la vida de la libertad de expresión y de otros derechos fundamentales en torno a esto de la información, ¿qué piensa Genaro de este ejercicio que hace el presidente de la República en algunas mañaneras de calificar a algunos periodistas como buenos, malos o regulares, o a favor, en contra ¿cómo le llama? Neutros. ¿Y qué piensas tú también, Genaro, sobre estos comentarios que hace muy seguido el presidente de que el Universal o el Reforma son pasquines inmundos? Me interesa porque platicaba con Armando hace un momento y con toda la gente que a mí me gusta, me encanta esta idea o este discurso del presidente López Obrador de prohibido prohibir y eso, pero me parece que demerita estos comentarios del presidente, que de pronto desde su espacio de poder, porque pues la mañanera es un espacio de poder, que lo hace desde, como tú lo dijiste, es un
es un espacio oficial del gobierno. Me preocupa esta calificación que hace a los periodistas o a los opinólogos, y me preocupa los calificativos con los que se refiere a diferentes medios de comunicación. ¿Tú qué opinas, Genaro? Como Genaro Villamil o como presidente del Sistema Público de Radiodifusión. Como Genaro Villamil, por favor. Ese es el que extraño, a Genaro Villamil. Evidentemente es el ejercicio del discurso político de Andrés Manuel López Obrador está más allá de lo que yo pueda opinar. Y es un ejercicio de libertad de expresión el que él hace también. Entiendo, a mí no me gusta, yo no lo haría, descalificar a ningún medio. Entiendo por qué lo hace y creo que también las audiencias lo entienden, ¿no? Y también los otros medios señalados, pues también pues no están mancos, es decir, también hay un debate y hay una posición encontrada. Los medios públicos y el Canal 14, y aquí está Armando Casas, y también está Gabriel Sosa, y también el Canal 11, y también el IMER, pues en las reuniones que hemos tenido y cuando se ha discutido el tema, procuramos no entrar en ninguna de estas disputas. Creo que esa sí es una función fundamental de los medios públicos. Nosotros podemos difundir la posición que tenga el presidente, de hecho la difundimos porque se difunde a través de la conferencia matutina, pero no tomamos partido ni por un medio, ni por un figura política, sino tomamos partido por el derecho a la información. Creo que eso es lo importante, que como responsables de contenidos, impulsemos el ejercicio del derecho a la información, ¿no? Ese es digamos que la principal, que para mí, en realidad, Irene, yo creo que el principal debate no es sobre si hay libertad de expresión o no. Libertad de expresión hay muchísima en estos momentos. Pero aquí, Genaro, el ejercicio que hace el presidente, me preocupa un poco, qué bueno que me digas que no te gusta, eso me da cierto alivio, pero me preocupa un poco que estás en lo que dices, de alguna manera tratando de equiparar el poder que puede ejercer un columnista con el del presidente de la República en una mañanera. Dices, bueno, es que no están mancos los medios de comunicación, es que no están mancos los columnistas, pero no hay absolutamente ninguna relación, en mi opinión, y creo que objetivamente no hay ninguna relación en cuanto al poder que tiene uno y el otro. Y hablabas también de libertad de expresión. Es en el ejercicio de la libertad de expresión que el presidente se expresa así. Híjole, el presidente es el presidente de la República. Yo no digo que no tenga libertad de expresión, pero no es lo mismo. Y yo creo que tiene que cuidar sus palabras como presidente y más en un espacio oficial. ¿Qué piensas tú? Yo entiendo y coincido completamente en que hay que cuidar las palabras. Las palabras tienen un peso. Pero también creo que una cosa son las palabras y otra cosa son los hechos. Y en ninguna de las declaraciones, y eso lo pueden decir los propios directivos de los medios y los propios columnistas, han derivado en hechos de censura directamente ordenados por el presidente de la República o por el gobierno federal, porque los instrumentos de censura, de coerción y de coacción que existían antes ya no están operando. Pero ¿no es ese un hecho de censura mismo? Es decir, que el presidente salga a decir, este periodista es malo y escribe porquerías y es un pasquín inmundo. ¿No es eso? ¿Por qué va a ser un hecho de censura? Es una calificación que proviene del presidente de la República respecto a un medio de comunicación o a un columnista. A mí me parece que eso invita, uno, a que la gente califique, polarice, y que finalmente la gente califique y censure indirectamente a ese periodista por tratarse de un pasquín inmundo o de un periodista inmundo. Bueno, lo van a hacer quienes están simpatizando con el discurso de López Obrador,
pero tú has visto que algún columnista, comentarista, ¿Se mida a partir periodista, de lo que califica el presidente de la República? Sí, Genaro. sí, Que a yo partir he de visto ahí, al contrario, si quieres, luego hacemos el ejercicio tú y yo, pero estoy segura que ese señalamiento por parte del poder me parece que va muchísimo más allá del simple señalamiento y sí manda un mensaje de autocensura y de autocuidado a la persona que pues no tiene poder, tiene una columna semanal o tendrá 2 columnas semanales. Aquí hay un desbalance de poder brutal, esa es mi opinión, pero me encanta escuchar de ti que no te gusta que le llamen pasquín inmundo a un periódico que además tú, como el Reforma, en el que tú en su momento tuviste pues afinidad en muchas de sus líneas de comunicación, como el tema de Televisa, el etcétera. único medio en el que no colaboré fue en Reforma, porque Sí, ellos lo quisieron. pero Y siempre... ¿sabes qué? A ver, Uh-huh. vamos a hablar en serio. O sea, Órale, vamos a vamos. hablar de verdades, Irene. Órale. El único medio impreso en el que yo no escribí, porque René Delgado me dijo que era muy incómodo para la línea editorial tener a alguien izquierdista, era el Reforma. Uh-huh. Trabajé en La Jornada, trabajé en el Universal, trabajé en Proceso 15 años, trabajé en el Financiero. Es decir, es muy respetable la línea editorial de cada medio. Y creo que eso está en la naturaleza de los medios. Hay coincidencias en causas, o han habido coincidencias en Exacto. causas de los medios. Pero creo que también hay que bajarle un poco al tono de la Pues que le baje el sensación. presidente de la República primero, ¿no? Porque pues, es que si no, Es que lo estoy diciendo por todos lados, de ¿verdad? los dos lados. Es decir, Me da gusto. yo se lo digo cuando tengo ¿Y chance se de lo has dicho? decírselo. ¿Y se lo has dicho? Por supuesto. Pero, a ver, un líder político toma sus decisiones en función de lo que él considera. Bueno, no se lo digo solamente yo, se lo dice mucha gente. Ok. Es decir, estamos también, y esto creo que es importante ubicarlo, en un proceso de redefinición de las relaciones prensa-poder. Es un proceso duro, difícil, de transición, en donde lo más difícil y duro es que esa presidencia que decía una cosa en público y hacía otra cosa en privado, esa presidencia, la verdad, sí se está desmoronando. Es decir, no hay, y creo que si lo hubiera hay que documentarlo y denunciarlo de manera directa y contra cualquier, o en defensa de cualquier comunicador o periodista. No hay un acto que derive en una censura directa del gobierno, como ocurrió en los casos de 2 veces con Calderón y otra con Peña Nieto, de Carmen Aristegui, o en casos de columnistas. A ver, el gobierno de Enrique Peña Nieto, su vocero Eduardo Sánchez, decía que Reforma, Proceso, Jornada y Aristegui eran ¿cómo les llamaba? O nos llamaba, porque también me incluían ahí en ese paquete, el Triángulo de las Bermudas. Lo decían en privado, nunca lo hicieron en público, pero en privado también, pues ordenaron la censura de Aristegui. Y se hicieron locos. Bueno, Gabriel lo vivió de manera directa, no tengo que inventarlo. Entonces, entiendo que las formas son rudas y yo no coincido con muchas de esas formas. Pero no nos perdamos en las formas y vayamos al fondo, enriquezcamos el debate de fondo del asunto, ¿no? Muy bien. Y creo que el debate de fondo es poder alimentar, poder mejorar la calidad de la información que damos todos, como medios públicos, como medios privados, como columnistas, etcétera. Y nada más sí que quería comentar esto. Efectivamente, este análisis de bueno, positivo y neutro, pues es bastante malito, ¿no? Y creo que el presidente también corrigió. Tanto es así que a la segunda, pues se basó en un estudio de otro tipo, que hizo una empresa que además no tiene conflicto de interés, es decir, no trabaja con el gobierno, ni trabaja con los periódicos. Entonces, sí, o sea, también hay que observar que mal que bien,
a veces ya se contiene más el propio presidente, ya no dice fifís, por lo menos. Muy bien, Genaro, muchas gracias. Vamos a tener que terminar la mesa, de hecho nos pasamos un poco No, de tiempo. ¿por qué? No, Pues bueno, mira, sí, no se Todos preocupe, tranquilos. Genaro. Aquí Ya le que estaba pusiste poniendo mucha- bueno, ¿ah? espérame, le pusiste mucha sal. Yo estoy de acuerdo con Irene al 100. Hay que hablar de ideas y no utilizar los calificativos públicamente ni privadamente. No es bonito. No está bien. Piensa Trump también cómo los usaba y qué desagradable es. No, Y ya no es perdió. no es el foro, no es el foro, los medios públicos para hacer eso. Pero le pusieron mucha sal, aquí mucha pimienta. Muy bien, Armando, muy bien conducido. Te vamos a invitar a otro. Mucho gusto. Pero sí, yo estoy de acuerdo con Irene. No me parece correcto que el señor presidente utilice estos términos para descalificar. Sería mejor que elaborar algunas ideas. Podría, pero ahí A ver, sí, Armando. yo estoy funcionando como moderador, no, yo no coincido con lo que está diciendo Genaro, no quiero ahondar porque estoy como moderador, será en otro foro, lo comentemos. Lo que creo es que estamos en espacio de la UNAM, me parece apasionante, la UNAM nos permite evidentemente hablar de esta manera, somos académicos, lo dije al principio antes de que llegaras, Genaro, que algo que me entusiasma de esta mesa es que todos damos y hemos dado clases, la academia nos da una visión muy amplia efectivamente de la discusión. Y la UNAM es un espacio de pluralidad, un espacio abierto, un espacio en donde podemos intercambiar las ideas y podemos no coincidir, pero precisamente se trata de eso, de discutir con argumentos el debate, y creo que esta mesa permite eso. Creo que pues de verdad les agradezco mucho que hayan confiado en que estamos en un espacio que suscribe, en mi opinión, esta libertad que tenemos en este momento en el país, y que pues, perdón, no necesariamente... Sí, exactamente, también es la libertad del país, ahí estoy de acuerdo con Genaro, absolutamente. La libertad de la universidad, pero también del país, de poder disentir, criticar, disentir y opinar. Eso es muy bueno, eso lo permite el ámbito universitario, pero también lo permite la política, estoy de acuerdo. La política, sí, yo creo que el presidente lo ha dicho muy claramente, que bienvenida la disidencia, y eso todos lo estamos suscribiendo. Y bueno, pues Graciela, muchas gracias por esta invitación. No, hombre, a ustedes. Estamos hablando. Bien. Muchas gracias al maestro Gabriel Sosa. Muchas gracias. Oiga, y tuvieron un rating buenísimo, por cierto. Muchas personas. Bueno. Yo creo que tenemos que hacer otro que llegue Genaro a tiempo para que se ponga mejor. Ya te balconearon. Me gusta. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Armando, maravilloso. Termino. Me consta que Genaro pues cumple una obligación donde claro. no dispone de su tiempo como quisiera. Así es. No, claro. Ya no se pertenece. Ya no me pertenece, esa frase me encanta. Es aquí con mucha responsabilidad, aunque sea al final. Así le digo a mis gatas, yo ya no me pertenezco. Así también ya es importante que suscribamos que nuestras mascotas también pueden ser parte del paisaje. La vida. Del escenario. Gracias, Armando, por tu estupenda conducción. Gracias, Armando, fantástico. Gracias, Gabriel, gracias, Genaro. Gracias. Gracias, Lucía. Gabriel, muy bien, ¿eh? La universidad. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos mañana. Gracias. Nos vemos mañana. Seguro. Por favor, a la misma hora. ¿Sale? A las 11. Mañana, perdón, lo digo, mañana conduce la maestra Tere Velázquez, la presidenta de la FED, una mesa sobre los contenidos, y los contenidos siguen siendo el rey. Tendré de invitado al maestro Gabriel Torres, director del Canal 44. Tendrá también a la maestra Leida Calleja, directora actual del Instituto Mexicano de la Radio. Y estará un invitado internacional de primer nivel, el colombiano Mar Rincón, que si alguien sabe de esto a nivel mundial es él. Es una mesa también de lujo, igual que fue esta, y han sido todas. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Gracias. Gusto.